Hola Laura, bienvenida a este espacio de entrevistas del Seriarte. Nos encanta poder tenerte aquí, que nos cuentes sobre tu trayectoria, sobre tus proyectos actuales. Así que, ¿podrías contarnos sobre tus comienzos y tu formación artística? Gracias por la invitación. Siempre está bueno poder compartir, bueno, el trayecto que cada uno realiza para llegar, bueno, al lugar donde nos encontramos ahora. En mis comienzos son medio. Siempre me gusta decir como que el camino se fue armando, no es que tenía muy claro mi trayecto o qué hacer. Yo me dejo llevar mucho por lo que va sucediendo, por lo que va aconteciendo. Primero, yo de formación soy diseñadora industrial y tengo el recuerdo de que cuando tuve que elegir la carrera terminando el colegio secundario, que me dijo, bueno, ¿qué vas a estudiar? Y me terminé decidiendo por diseño industrial porque no era muy claro qué era lo que iba a hacer. Digamos, era muy amplio. Me decían que podía hacer desde una cuchara hasta un avión. Dije, perfecto. Ahí entra como todo. Y bueno, yo empecé la carrera de diseño, me gusta decir que soy una diseñadora del siglo pasado, porque literalmente me recibí en el 99, así que soy una diseñadora del siglo pasado. Toda mi carrera estuvo atravesada por lo que era la práctica del diseño previo a la era digital. Digamos, todo era hecho a mano. Las maquetas, los planos, los renders, todo era muy del hacer, muy de lo analógico, que eso me dio una percepción sobre la materialidad, que para mí es un punto como muy importante dentro de mi producción, tanto profesional, artística, como de diseño o educativa. Hay algo de la materia, de poner las manos en la masa, que es lo que me llevó a terminar en el mundo de las artes electrónicas, por así decirlo. Entonces, es como un camino raro, porque no entré desde lo digital, sino entré desde lo analógico, para encontrarme en ese campo. Eh, a mí desde que tengo recuerdos siempre me gustó desarmar cosas. Me decía desarmadora serial. Agarraba un secador de pelo y lo desarmaba y me fijaba todas las piezas que tenía y lo volvía a armar. Eso siempre estuvo. Tengo recuerdos de chicas de mi papá que arreglaba las cosas, él es ingeniero, arreglaba las cosas con el soldador y todo, y yo me ponía a arreglar las cosas con él. Entonces, parte de mi aprendizaje también viene del lado ese de desarmar, entender cómo funcionan las máquinas, qué hay adentro, qué piezas tienen. Después, bueno, me dediqué un tiempo al diseño de productos. No, me gusta la profesión, me gusta la carrera, soy docente de diseño. No me veo tanto como en el estereotipo de la diseñadora industrial que diseña objetos para ser producidos en serie. No me encuentro muy eh, a gusto con ese lugar que tenía definido el diseño. Eh, pero por otro lado, paralelamente, yo he ido eh, a, a taller de arte desde pequeña, tuve grandes docentes de la pintura, ya más de grande, y encontré en el arte electrónico como la intersección perfecta entre lo que era el diseño, las máquinas, la materialidad y el arte desde lo conceptual. Entonces creo que podría decir que mi llegada al arte tecnológico o al arte electrónico tiene que ver con el lugar de cruce entre la, lo conceptual del arte y la materialidad de la tecnología, pero desde lo objetual, desde lo maquínico, más que nada.
En ese sentido, ¿vos podrías de pronto identificar algunos hitos de tu trayectoria que te orientaron a crearte con nuevas tecnologías o arte electrónico? Sí, a ver, el primer recuerdo de yo venía trabajando en el campo de las artes plásticas como dibujante y pintora. Tengo mucha obra de mis primeras épocas de artista en ese campo. Mucha, vengo de ser una pintora de caballete al óleo. Eh, y en un momento eh, me crucé con una serie de exposiciones, pero fueron en el 2000, a partir del 2000, sería 2008, en el espacio Fundación Telefónica en Buenos Aires. Hubo una serie de exposiciones de artistas que trabajaban con tecnología, que me presentaron como ese mundo. Digo, podemos utilizar estas materialidades para, para trabajar nuestras sensibilidades. Me acuerdo que había visto una muestra, bueno, primero la de Gripo, que no es exactamente un artista electrónico, pero sí es como uno de los precursores eh, en Argentina del uso de otras materialidades. Me acuerdo que había una muestra de Campbell, donde trabajaba la imagen, estaba descompuesta en pequeñas lucecitas, en pequeñas lamparitas. La luz es algo que también siempre me atrajo. Desde el diseño me gustaba mucho trabajar con el diseño de objetos luminosos, de lámparas, de ver cuál es el efecto de la luz sobre las cosas. Y yo creo que cuando fui a ver esa muestra, en el mismo momento que estaba esa muestra, había una convocatoria para un taller de objetos móviles, que daba la casualidad que lo dictaba Leo Núñez, y dije, sí, me anoto, para ver qué es esto. Y bueno, fue como uno de los primeros grupos de ese programa que tuvo Espacio Fundación Telefónica de objetos móviles, donde ahí empecé a conocer artistas que ya venían trabajando o indagando en el campo de las artes electrónicas, de lo digital, y ahí empecé a entender que, bueno, que podía encender un LED, empecé a comprender que la materialidad de la luz este, la podía empezar a incluir en mis proyectos, y fue eso. Yo creo que es el lugar, me gusta decir que es el momento LED, el momento en que prendí mi primer LED. Obvio, el primero lo quemé, el segundo ya no. Me gusta decir que fue como ese momento que dije, es por acá. Y yo estaba trabajaba en una fábrica, trabajé varios años en una fábrica de industria plástica, de productos de librería, y tenía mucho material de descarte o excedente de producción que se iba acumulando, porque para mí no se tiraba nada. Y ahí empecé a decir, bueno, estos materiales me sirven para pensar qué vida tienen estos materiales después de ser descartados, y empezar a cruzarlos con la tecnología. Yo creo que fue eso, como el momento LED, me gusta llamarlo, en el que me di cuenta como que esa materialidad me daba un espacio para poder expresarme o crear a partir de eso. Buenísimo. Y ese momento LED, ¿vos también empezaste a encontrar alguna relación en particular que te llamó la atención de la relación entre el diseño y la tecnología en la creación artística? O sea, contabas de, digamos, de desarmar, de usar cosas, de la iluminación, pero ¿hubo algo en particular que te llamara la atención entre relación diseño y tecnología? Sí, a ver, digamos, como la práctica del diseño es como
yo la entiendo, yo la transito como una práctica como muy pautada, uno piensa, bueno, eh, cuál es el problema, cuál es el usuario, cuáles son los pasos que voy a realizar para lograr un objeto que cubra las necesidades de esa problemática, pero no tiene habilitado el espacio al error. ¿Sí? Es como todo, bueno, todo tiene que ser y todo tiene que ser eficaz. Entonces, todo lo que era aplicación tecnológica que uno pudiera utilizar desde el campo de diseño era, bueno, la máquina, entre comillas, bien utilizada, la tecnología bien utilizada. Pero no era una cuestión de experimentación o de ver qué sucedía si no lo usábamos como era, como, como fue diseñado. Y yo creo que como medio mi escape al arte electrónico tenía que ver con eso. Digamos, yo tenía las materialidades, tenía las máquinas, tenía los objetos, los materiales de descarte y quería probar a ver qué pasaba, sin pensar en, bueno, ¿para qué al final lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi usuario? ¿Dónde lo voy a vender? Que es un poco el pensamiento que se traía desde el diseño, desde un diseño de los 90 también hay que dar cuenta de eso. Y entonces yo creo que la posibilidad de que el error sea un disparador para sensibilidades, para pensamientos, para incluso una cuestión de un posicionamiento estético-político, me lo dio el arte electrónico. La posibilidad de, bueno, si se quema algo, ¿y qué hago con ese, por decir algo, qué hago con ese LED quemado? ¿Y qué pasa si lo conecto así? Bueno, esa posibilidad del error que está latente en el uso de la materialidad y que estaba como vedada en el campo del diseño, en el arte electrónico está habilitada. Porque en el arte está habilitado el error como camino. Y yo creo que eso es un lugar como para resaltar la posibilidad del error como potencia. En esta trayectoria y reflexión de las posibilidades del arte electrónico, ¿cuál ha sido tu enfoque de investigación como artista y cómo describirías el arte que haces? Bueno, bueno. Pregunta difícil. A ver, toda mi primer, mis comienzos en el arte electrónico tenían que ver más con esta exploración de la materialidad y ver hasta dónde podía resistir un material o qué tipo de material podía cruzar o utilizar con otro. Como una de mis primeras obras, así que trabajé como más completa, que no era solamente una experimentación o unas pruebas, fue Entes Latentes, que es una obra que surgió, yo tenía mucho papel de molde en la fábrica donde trabajaba con plástico también había costura, había piezas que se consía, y tenía mucho papel de molde que quedaba ahí, que yo ya lo había empezado a utilizar desde la pintura y el dibujo, porque tenía el papel de molde tiene como una capacidad de parece una piel, tiene ciertas características que como un papel que es bastante flexible, resistente a la tracción, tiene cierta transparencia, incluso el color. Bueno, yo tenía como de ese papel ahí acumulado y lo había empezado a utilizar en la pintura y en el dibujo. Y cuando hice Entes Latentes dije, bueno, ¿qué pasa si empiezo a usar papel cruzado con electrónica? Y la transparencia, y después empecé a ver que ese papel se podía inflar y desinflar y no se rompía y duraba un montón. Y después, bueno, ¿cómo hago que esto se infle? Tenía unas fuentes de computadora donde había algunas que no funcionaba el cooler y le había cambiado el cooler y tenía el cooler ahí tirado. Y dije, ¿qué pasa con esto? Y fue un poco de ese lado de exploración
como el ente, el objeto inicial, porque empecé haciendo uno, fue como exploración de esas materialidades que yo tenía. Y ahí empecé, bueno, hacer la placa controladora para los LED y empecé a usar Arduino. Fue como en esa obra que fui entendiendo cómo era todo el procedimiento en una obra tecnológica. Y tenía que ver con eso, con la utilización de los descartes, que sigue estando presente en mi obra porque es la materialidad que tengo presente. Digamos, tengo mucho material acumulado que en algún momento tendrá una mejor vida, material y aparatos, por decirlo. Después mi obra se fue como vinculando mucho más con el tema del género, del feminismo, eh, también que yo como diseñadora vinculada a la industria, que es un espacio muy masculino y machista, trabajar dentro de una fábrica y tener que sugerirle a los operarios de la inyectora que hicieran las cosas de otro modo porque se podía aprovechar. Bueno, era un campo como bastante masculino, trabajé muchos años también previo al trabajo en la fábrica en un estudio de ingeniería donde era la única mujer y me pasaba como yo era la que dibujaba en hoja lisa y el resto la mayoría eran ingenieros, dibujaban en hoja cuadriculada y entonces un poco eh, ese, yo creo que si bien no lo tenía, esa inquietud no la tenía puesta en mi obra previa de la obra tecnológica, cuando empecé a trabajar con tecnología estaba presente, digamos, porque este campo está como vedado o porque nos cuesta mucho más llegar a este campo o al manejo de herramientas tecnológicas o tener saberes tecnológicos que a los varones. Y eso atravesado también por el contexto histórico que me tocaba vivir. Yo entré en el arte electrónico a partir del 2011, más o menos, cuando empezó también todos los movimientos, como resurgieron todos los movimientos feministas en Argentina, con el Ni Una Menos, y con las marchas y los paros feministas. Bueno, es el contexto que también me daba el lugar, el tiempo y espacio donde estaba viviendo y donde yo producía obra. Y es un poco el campo que yo sigo trabajando. Por un lado, desde la materialidad del descarte eh, como materialidad olvidada de la sociedad o del consumo, digamos, el descarte como material, pero también hay vidas descartadas, hay personas descartadas, hay espacios, saberes. Entonces, en ese material descartado que yo acumulo en el rincón de mi taller, está implícito todo eso que es negado por la sociedad, si queremos decir, por este capitalismo salvaje. Y eso también se cruza con un pensamiento desde el feminismo de cuáles son, digamos, cómo reivindicar, cómo traer nuevamente, visibilizar estas problemáticas de las silenciadas, las desaparecidas, las asesinadas. Y entonces ahí es donde voy navegando por ese campo. Gracias. ¿Y qué podrías contarnos de las materialidades y los lenguajes que usas a la hora de hacer arte electrónico? Eh, bueno, como te contaba, a mí hay algo del hacer del manual, de tocar el material, que me es muy necesario, digamos, por mi formación, por cómo me vinculé al arte.
lo que hace que tenga una afinidad mucho mayor con la electrónica analógica que con la programación o la programación visual. Por ahí sí, programar para accionar actuadores o luces, pero siempre tiene que haber algo material presente. Me cuesta mucho trabajar únicamente en pantalla. Incluso la serie de obras que yo tengo de videos instalaciones son sobre objetos reales, digamos, no es una pantalla, digamos, la pantalla es, no sé, un tacurú, es una montaña de tierra del norte argentino, o es una pared de escombros, o es un cuenco con agua, digamos, hay algo de que me cuesta mucho pensar en la pantalla plana sin profundidad. ¿No? Entonces yo creo que yo le entro por el material y por lo palpable, lo que tiene tacto, por decirlo. Y ahí, bueno, mi exploración de las artes desde la electrónica analógica tiene algo que ver porque es medio eso de, bueno, a ver qué pasa, y soldar, y el cuerpo, y la placa, y darle volumen, y qué componentes, y cómo están ubicados los componentes en la placa, más allá de la función física, función práctica que tienen esos componentes en la placa, digamos, bueno, ¿cómo los pones? ¿Cómo pones los cables? ¿Cómo casi el diseño de la placa como objeto. Así que sí, yo me gusta mucho trabajar como en la espacialidad, como en las tres dimensiones. Eh, cuando fue la pandemia fue como un problema cuando todo era pantalla y chato y sin profundidad, y cómo producís también obra en ese contexto, y cómo circula la obra también en un contexto de encierro, incluso ahora, cómo circulan las obras, porque, bueno, hay, hay que tener en cuenta que también muchas obras, si uno quiere hacer, no sé, si te invitan a hacer un festival o alguna muestra fuera del país, cómo circula una obra, también es difícil para nosotros. Más cuando ven que estamos muy abajo y todo lo que sea traslado de obra es carísimo, entonces tenés que ver, bueno, cómo hago para hacer circular esta obra sin que salga de la frontera como obra, y tiene sus, ¿cómo se llama? Sus dificultades. Otra de las cosas en relación a la materialidad y cruzándolo un poco también con lo doméstico, eh, bueno, eh, tengo la serie de obras con los huevos, era una materialidad que estaba presente en el cotidiano, y bueno, decís, bueno, ¿qué hago con estos huevos? Y los iba separando. Me costó hasta que llegué a la obra Sicorax, que es como, encontré por qué estaba guardando estos huevos. Pasaron, yo diría que pasaron dos años, digamos, yo tenía el huevo, sabía cómo de la materialidad, lo escribía, lo dibujaba, lo rompía, digamos, había algo ahí que me estaba llamando y no lo terminé de cruzar. ¿Cuándo fue? ¿No, el 2016? No, 2015. Yo me anoté en la maestría de estéticas contemporáneas latinoamericanas de la Universidad de Avellaneda, que es una maestría teórica. Digamos, yo venía de la práctica, venía de poner el cuerpo, las manos, y me anoté en una maestría que era teórica, que me sirvió muchísimo para revisar mis propias prácticas y entender por qué hacía lo que hacía, o cómo lo hacía, o en qué contexto lo hacía. Y fue en el transcurso de un seminario de esa maestría sobre memoria que ahí se me vinculó digamos, la necesidad del qué decir con ese material. Y ahora, bueno, a partir de ese momento, que
fue en Sicórax, porque lo tengo como muy presente, que fue en esa obra donde logré hacer el cruce entre el pensamiento y el hacer. Ahora lo tengo presente en toda mi práctica. Digamos, hay una etapa del pensar haciendo la obra que antes no la tenía tan presente. Digamos, como que puedo hacer una lectura como de atrás y decir, en esta obra estaba presente esto, lo otro, pero no lo tenía presente como lo tengo ahora en el momento de producir una pieza. Así que me parece como que hay algo ahí también que cuando le sumo más la capa de pensamiento a la materialidad es cuando todo se potencia. Nos contabas, y en tu obra también se ve reflejado el aspecto de las técnicas y las tecnologías domésticas y esa relación que hay entre la tecnología y el género. Nos gustaría saber algunos de tus hallazgos y reflexiones en esa relación tecnología y género eh, desde la perspectiva artística. Bien. A ver, es parte de. Yo ahora estoy haciendo el doctorado y mi tema de tesis va por ahí, tratar de entender cuáles son esas tecnologías eh, que, que fueron como ninguneadas o menospreciadas por el paradigma de la ciencia moderna y quedaron como las prácticas domésticas o técnicas como de segunda línea. Y que en muchos de estos casos estas técnicas o estas prácticas se sostenían en el espacio doméstico, como literalmente en los hogares, y las sostenían las mujeres, como era el espacio de resistencia y de resguarde de estos saberes. Eh, entonces yo creo que hay es algo que estoy explorando ahora como más teóricamente, como ciertas intuiciones que a la hora del hacer aparecían, porque si bien yo les decía que yo me acordaba de cuando mi papá desarmaba los electrodomésticos y soldaba, yo también me acordaba de las miles y miles de horas que estaba mi abuela cosiendo, tejiendo, con distintas técnicas, y los cálculos que hacía para hacer una determinada pieza tejida, de saber cuántos puntos tenía que poner y qué tipo de punto y cuál era el dibujo que se formaba, que era como, estás haciendo un pixelar tejido, ¿sí? Entonces, pero que no se lo planteaba mi abuela, y no era que seguía un patrón, era algo como que iba produciendo a partir de estar sentada pensando y tejiendo. Había algo ahí de ese transformar digamos, su pensamiento en esas tramas de combinaciones de vacío lleno, que, que, que me gusta como que estoy tratando de recuperar, también desde la memoria propia. Yo soy la primera nieta mujer, con lo cual me tiraron todo encima, me enseñaron a coser, bordar, a máquina, tejer, todo me enseñaron. Y bueno, es un saber, una materialidad que yo como tengo muy presente. Eh, y, y estoy como viendo por ese lado. Trabajo mucho también me gusta mucho trabajar en colectivo. Me siento como muy cómoda trabajando con otras y otros. Por un lado, soy parte del colectivo Electrohacedoras, estamos con eh, Irene Benavides y con Marlene Velasco. Llevamos mucho tiempo trabajando juntas, un poco por nuestra práctica docente en la divulgación de los saberes tecnológicos electrónicos, y por otro lado también por como práctica de nuestras
propias experiencias de vidas como mujeres, bueno, Marlene como migrante, bueno, hay algo ahí que nos convoca a la hora de producir como nuestras piezas. Y también trabajo con otra amiga, artista, María Laura Vázquez. Ella viene del mundo de la fotografía y del video, y encontramos como en nuestro cruce como a partir de una reflexión teórica sobre las prácticas feministas en el arte. Ambas somos docentes, trabajamos estas temáticas en, en nuestros proyectos de investigación dentro de la universidad. Empezamos a producir piezas a partir de nuestra propia reflexión. Nos juntamos y pensamos y producimos y hacemos y vamos probando. Ella me va corriendo el límite de lo que la tecnología podría ser, yo le voy corriendo el límite entre cuál es la imagen o qué se busca de la imagen o cuál es el soporte de la imagen, y ahí vamos construyendo, no con una visión como, bueno, vamos a producir obra para esto, sino como un espacio de encuentro y de pensar y hacer con otros. Hay algo ahí que es muy potente, porque si bien una puede trabajar sola en su taller, hay una riqueza en el cruce que a mí me hace sentir muy cómoda. Yo me prefiero en colectivo que en individual. Es como, nada, es algo que en el último tiempo me siento como mucho más cómoda para producir desde el encuentro que desde la soledad, por decirlo. Sí, este trabajo de activismo que haces con electroasedoras, ¿podrías ahondar un poquito en lo que respecta a presionar o empujar los límites desde el arte tecnológico y el activismo? Dale. A ver, electrohacedoras, como decía, nosotras nos conocíamos, veníamos trabajando juntas en actividades de docencia o divulgación, sobre todo para, para infancias y adolescencias. Hacíamos muchos talleres, digamos, dentro del marco de Espacio Nixo. Digamos, ese es el lugar que nos amalgamó. Eh, y recuerdo que en uno de cuando empezaron las vigilias por la legalización del aborto, me acuerdo que había habido una convocatoria desde el colectivo de artistas, no de artistas electrónicos, sino de artistas en general, de juntarse las artistas. eh, Me acuerdo que fue en la revista Mu, donde tiene, bueno, donde ahí cerca del Congreso, donde tiene la sede de la revista Mu, y era juntarse para hacer una foto colectiva que iba a circular, como dar su apoyo, así como estaba el colectivo de actrices, el colectivo de científicas, digamos, había como un encuentro entre la, los colectivos de cada campo de saberes, y lo que la única consigna que había para ese encuentro era llevar una pieza artística verde. Era como eso, bueno, un pañuelo verde o un dibujo con verde o algo verde. Y entonces cuando íbamos a ir, le dijimos, bueno, pero ¿qué vamos a llevar? Digamos, ¿qué voy a llevar? Un dibujo verde si mi materialidad es la tecnológica. Y teníamos ahí en el taller mucho bidón, porque bueno, en un taller hay que limpiar, mucho bidón de lavandina, detergente. Y agarramos un bidón,
teníamos un interruptor, le pusimos una tira de LED verde, que justo teníamos tira de LED verde porque había quedado de un proyecto que habíamos hecho para un artista, qué sé yo. Y ahí fue el primer bidón, lo único. Entonces fuimos a la reunión y al momento de levantar el dibujo, la pintura o el bordado, y nosotros levantamos el bidón verde. Y fue, ese es como fue el momento de decir, bueno, digamos, acá hay algo. Y después también fuimos a la Feria del Libro, que era en ese momento, donde había otro colectivo de artistas mujeres, Arte Más, que, bueno, María Laura Vázquez es una de las que forma parte de ese colectivo. Después con ese colectivo, en todos los encuentros, las marchas en las calles, estábamos, digamos, nos encontrábamos entre colectivos y hacíamos los cruces también desde las prácticas particulares de cada una. Y fuimos a la Feria del Libro y fuimos con los bidones de luz, y en la Feria del Libro empezó, bueno, y empezamos a escribir los bidones y a Artema trabajaba con el tema del vómito, el de Vomite todo aquí, es una de sus obras donde uno larga todo lo que, digamos, lo que tiene lo que tiene atragantado en esta sociedad. Y entonces empezamos a hacer los vómitos sobre los bidones, y ahí, bueno, el bidón consigna, y empezamos a decir, bueno, vamos a hacerlos. Y planteamos para las vigilias cuando se hizo el tratamiento de la ley, hacer encuentros previos para que mujeres pudieran armarse su bidón. No era la idea de yo te doy un bidón ya armado, sino para nosotras es muy importante la pedagogía de qué llegar a eso. Bueno, entonces nos juntábamos y les enseñábamos a soldar y explicábamos cómo conectar y qué es el voltaje, la electricidad, algo muy básico. El circuito del bidón es un circuito muy básico de un interruptor, una fuente de energía y una tira de LED. Y entonces empezamos a trabajar eso, y después los bidones se intervenían y los interveníamos. Al principio hacíamos como stencils y los pintábamos con aerosol. Después empezamos a intervenirlos directamente con marcadores, porque era algo que facilitaba la intervención en distintos espacios, como para cuando fuimos al Encuentro Nacional de Mujeres. Y bueno, y ese objeto que surgió casi de lo mismo, ¿viste? Lo tenía ahí, el material que estaba ahí esperando a encontrar un sentido dentro de nuestra práctica artística, pasó a ser, bueno, los bidones luminosos que, digamos, se hicieron en México, en Colombia, en Inglaterra, en España, digamos, es algo que circuló mucho en ese sentido, como, bueno, cómo damos visibilidad a nuestras voces. Después, en pandemia, cuando estábamos encerradas y el tema de que no tenemos voz, ahí surgieron los megáfonos, a partir también de los envases de lavandina, que en pandemia, bueno, quien no tenía un envase de lavandina en su casa, era, bueno, lavandina era lo básico, lavandina y después alimento. Y bueno, es un poco de ese lado, estar como atenta a ver cómo la realidad en la que vivimos se permea, y tratar de darle, encauzarla en la materialidad para producir una pieza. Pero desde Electrohacedoras, el sentido tiene cuando lo completamos con una posibilidad de hacer circular el saber. Por ese lado, el saber técnico de cómo te haces este objeto. No es un objeto único de colecciones. ¿Cómo lo producís? ¿Cómo lo haces? ¿Dónde conseguís los materiales? Y también a la hora de nosotras de pensar los distintos dispositivos, tenemos que tener muy presente la posibilidad o las capacidades para llevarlo adelante. Digamos, hay cosas que para nosotras son muy fáciles o que serían más fáciles hacerlas de determinada forma, pero sabemos que alguien sin experiencia no lo puede hacer. Entonces, también queda de lado y empezamos a buscar, bueno, cuáles son los pasos, cuáles
son los modos de producir este dispositivo y que sea replicable. Muy interesante todo esto que nos estás contando. Ahora, siguiendo esta línea, ¿seguís trabajando en colectivo? ¿Qué podrías contarnos de tus proyectos actuales, las motivaciones que tenés o las propuestas en el desarrollo de creación artística? Este, sí, sigo trabajando en colectivo. Eh, Hay algo que, bueno, en Electro hace horas que como nos moviliza, es todo el tema ahora de del recrudecimiento de la represión en las marchas de los jubilados, la de los trabajadores, pero hay un recrudecimiento en la tecnología de represión y hay algo ahí que nos está dando vuelta. Bueno, ¿qué tipo de dispositivos de resistencia podemos pensar para eso? Digamos, para eso que son los cuerpos en el espacio público, porque nuestras piezas siempre es cuerpo en el espacio público. Y estamos como, bueno, tratando de pensar en esto, bueno, cómo podemos pensar estos dispositivos de resistencia o de protección a la represión, que sean reproducibles. Digamos, estamos, ese es lo que lo que estamos trabajando ahora, todavía muy en proceso, porque también, bueno, está como muy presente ahora esto que nos atraviesa, de ir a las marchas y ver que ir a las marchas no como colectivo, sino eh, como ciudadanas, y ver esto y bueno, desde el colectivo pensar qué podemos, digamos, desde qué lado podemos aportar a la reflexión sobre este recrudecimiento de la tecnología de represión, porque es la tecnología de represión, digamos, qué dispositivos usan, cómo los usan, cómo van, digamos, cómo van uniformados, digamos, hay un desarrollo en esa tecnología represiva que bueno, nada, que nos llama a trabajar en eso. Pero, bueno, también en este contexto, todas, digamos, todas somos artistas y docentes, vivimos un poco de la docencia y nuestra posibilidad de hacer cursos, talleres, capacitaciones, nuestros cargos eh, como docentes en la universidad pública, entonces también se hace difícil porque, bueno, la economía no ayuda para digamos, tenemos como estamos trabajando, pero no tenemos muchas veces el tiempo, un largo tiempo disponible para eso, porque, bueno, nos juntamos para trabajar, bueno, un rato, porque yo agarré un laburo para hacer una capacitación y está al día, y yo doy clases tal hora, y hay algo de esa de la realidad económica que estamos viviendo que está imposibilitando también tener una fluidez de trabajo en el campo artístico, más como nosotras lo pensamos, que no es que vamos a producir algo para después ponerlo en una galería y venderlo. Entonces, hay ahí como, bueno, es un lugar que estamos transitando ahora y vamos a ver cómo, cómo sigue, cómo lo vamos llevando. Sí, ahí vos mencionas la cuestión de la resistencia, que es bastante frecuente dentro de el quehacer artístico
de arte tecnológico y arte electrónico latinoamericano. Y recientemente lanzaste tu libro Pensar y Hacer Descolonial en el arte tecnológico latinoamericano y hablas este análisis de cuatro procedimientos o prismas que vos hablas, que son, bueno, los conoces mejor que yo, obviamente, que vendrían siendo los desechos, el barroco, la antropofagia, lo ritual colectivo, una sintaxis para la resistencia. ¿Qué podrías contarnos? Hay que leerse el libro, claramente, pero ¿qué podrías contarnos de estos cuatro aspectos en relación a la resistencia de hacer arte electrónico, tecnológico desde el territorio latinoamericano? Bueno, ya hacer arte tecnológico eh, en Latinoamérica ya es un acto de resistencia, porque no somos países productores de tecnología, digamos, en el reparto tecnológico, eh, lo que estamos destinados a ser simplemente consumidores y usuarios de tecnología. Así que animarse a ser artista tecnológico y desarmar un poco estos dispositivos para pensarlos críticamente, no solamente para utilizarlos, utilizar la placa nueva, el sensor nuevo o el proyector nuevo que llegó o la IA nueva que salió, sino para desarmarlos y poder trabajarlos críticamente, ya ahí hay un acto de resistencia, porque no está, digamos, no estás usando los dispositivos como se debe usar, estás planteando una capa de análisis más profundo. Eh, yo en mi libro, que en realidad es el resultado de mi tesis de maestría, yo como hipoticé como una posible lectura de la producción de artistas tecnológicos latinoamericanos a partir de estos cuatro procedimientos, que no son exclusivos del arte electrónico o el arte tecnológico, sino podemos encontrar rasgos de estos proyectos, de estos procedimientos en obras artísticas como la pintura, la escultura, la instalación o incluso el arte conceptual, que son la utilización de desechos, que es un poco lo que venía contando, que es el material disponible que tenemos, el desecho, pero no porque, bueno, es lo único que tengo, sino porque hay una potencia de lo que está descartado o que está negado, que por qué está negado, por qué está descartado, y ahí está como la potencia, eh, la antropofagia, partiendo como del conocimiento del movimiento antropofágico del principio del siglo pasado en Brasil, y entender esto de que, bueno, nos van a llegar como todos estos mitos o maravillas tecnológicas. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos negamos o las tomamos y como las modificamos? Las deglutimos y las modificamos para que tengan un sentido en nuestro pensamiento. Es un poco esa la idea de la antropofagia. El movimiento barroco, el barroco latinoamericano como estilo, como movimiento artístico, también fue muy potente en la idea de mantener viva la memoria de los que no tienen voz o los que no pueden hablar o los que ya no están, como dentro de las construcciones o iglesias o pinturas barrocas latinoamericanas se escondían las creencias y los espacios de espiritualidad las, eh, de los pueblos originarios, de los esclavos. Bueno, había algo de como el barroco, de como de mantener esa memoria o ese espacio de memoria vivo, que el arte electrónico también, hay mucho arte electrónico latinoamericano que trabaja a partir de dar voz a los que no tienen voz, o trabaja el tema de la memoria. Y después lo ritual colectivo, que es un poco lo que yo planteo a partir de mis prácticas con las electrohacedoras, de
eso de que hay algo en ese ritual de encontrarse, de ocupar la calle, de pensar dispositivos, que no es individual, es como casi un aquelarre, vamos a decir, el aquelarre electrónico de ese encuentro. Hay algo ahí que se cocina, hay algo que sucede, hay algo en ese círculo de producción y de intercambio de saberes que es muy potente y que es parte también de la producción de arte electrónico, como el espacio de encuentro y de intercambio como hito fundacional de una pieza artística o de un proyecto artístico. Entonces, un poco me servían como estos procedimientos para entender esto, como digamos, qué hacía, por qué lo hacía y cómo lo hacía. Un poco era como hablándome a mí misma o revisando mi producción de qué es lo que está escondido detrás de este modo de producir. Y bueno, ahí lo traté de aclarar, de explicar y poner en palabras, en la materialidad del texto, que también fue muy difícil. Uno que trabaja con otras materialidades, pasar a la materialidad texto es muy difícil, pero bueno, también es trabajar otra materialidad de pensamiento. Entonces, bueno, fue libro, se hizo libro. Sí, está bastante interesante la lectura, que no solamente abarcas varias técnicas y diferentes artistas de varios lugares de Latinoamérica, sino que también tratas de desentrañar esa relación conflictiva que tiene el territorio latinoamericano con la tecnología y, no sé, las relaciones de poder implícitas en ese uso o no uso de ciertas tecnologías y también ahondas en esto de la descolonización de, de la tecnología y el mismo quehacer artístico. Así que me gustó mucho la lectura, sigo avanzando. Así que me alegra mucho que lo hayas podido volver libro. Y ya como para ir cerrando, quería saber en este proceso del libro y ahorita que estás en el doctorado, ¿podrías de pronto augurar o contarnos qué se te ocurre sobre el futuro del arte creado con tecnologías electrónicas o emergentes? Bien, es todo, digamos, ¿qué puede suceder? Bueno, yo creo que es un poco lo que estoy trabajando yo en mi proyecto de investigación del doctorado. Bueno, ¿cuáles son las tecnologías? Digo, digamos, si la tecnología solamente va a ser la inteligencia artificial, o que se supone que es la tecnología, ¿qué futuro vamos a tener? Y no sé. Eh, En cambio, si nosotros pensamos que la tecnología es una tecnología más amplia y que hay mucho de los saberes que, que son tecnología y que no son considerados tecnologías, o digamos, una cosa está el científico o el ingeniero que hace determinado dispositivo tecnológico, y por otro lado está quien tiene el oficio del hacer, que también tiene un saber, tiene una práctica, tiene una constancia, tiene una metodología y no es considerado un saber científico, ni es considerado lo que produce muchas veces tecnología. Entonces yo creo que si tenemos la capacidad de salirnos de la homogenización que plantea la tecnología como concepto, bueno, esto es tecnología, vos decís tecnología y el imaginario de la tecnología es todo lo vinculado a una computadora, sea digital, programación, sea robótica, es inteligencia artificial. Pero hay otras tecnologías. Y bueno, ahí hay algo. No lo sé todavía porque estoy... pero me parece que tener la capacidad de mirar, de correrse del centro hacia donde nos lleva toda
tecnología unívoca, sistema capitalista y de consumo, porque tiene sentido mientras sea consumida. Si no fuera para consumir, yo no sé si tendría el sentido, la potencia que está teniendo en nuestras sociedades. Tiene un sentido porque es algo para consumir y para generar, en algunos genera riquezas y en otros genera, en otros muchos y muchas genera pobreza. Pero si tenemos la capacidad de corrernos de eso que dice, bueno, esto es tecnología, y ver qué otras cosas que se hacen, se producen, se piensan, se sienten, son también tecnología. Bueno, yo creo que ahí, digamos, me parece que el arte electrónico, por eso me gusta llamarlo arte tecnológico, porque amplía un poco más el campo, que solamente pensar en el arte electrónico. Arte tecnológico amplía un poco más el campo donde como artistas podemos trabajar o reflexionar. Entonces, si pensamos en la multiplicidad o como dice este filósofo chino, nunca sé bien cómo se pronuncia, que habla de las cosmotécnicas, bueno, hay algo ahí de la diversidad de esas tecnologías que hay que reivindicar, que me parece que es el punto para pensar otras posibilidades y otros caminos más rizomáticos y no tan lineales. Porque si no, vamos al paso que deciden los puntos de poder del mundo. Digamos, vamos a la velocidad y a la necesidad de que nos definen otros, no nosotros. Siguiendo esto que decís, se me ocurre, de acuerdo a la manera en que escribiste el libro, que es un poco particular en el contexto actual, y es que usaste la tecnología del lenguaje inclusivo em, para hablar de temas como la tecnología. Además del lenguaje, ¿hay alguna otra tecnología que te gustaría explorar dentro de tu práctica artística? Ah, qué buena pregunta. Eh, para mí el lenguaje todavía hay mucho más para explorar. Digamos, es como algo como te decía, es una materialidad que no está acostumbrada a utilizar, porque hasta que hice la maestría lo mío pasaba mucho por lo manual, lo práctico. Igual me interesó mucho y es un punto que, bueno, está ahí. No es lo mismo la escritura en una computadora, en un ordenador, que la escritura a mano. Hay algo en la escritura manual, hay algo ahí que me parece que también es como que uno va haciendo un tejido entre la tipografía, la línea, el dibujo, el papel o la superficie de apoyo. Hay algo ahí que me gustaría como trabajarlo en vinculación a esto que yo te contaba de el tejido de lleno y vacío que hacía mi abuela. Hay algo en esos cruces que me gustaría reivindicar. Lo estoy pensando ahora, es como pensar en voz alta. Pero hay algo de esa tecnología de la escritura manual que ah, habría que habría que revisarla, que es lo que sucede cuando este, entonces tengo como eh, muchas así reflexiones y muchas discusiones también en el campo, sobre todo de los escritos académicos que te dicen, usa Arial 12 puntos, interlineado 1,5. Y a mí no me da lo mismo usar una tipografía u otra, porque detrás de la tipografía hay una tecnología y hay una ideología. Y usar Arial, que es una tipografía venida de un robo de Microsoft sobre una otra tipografía, y bueno, ahí también estás diciendo algo. Entonces también bueno, como meter en cosas que están normalizadas, poner el ojo y empezar a desentrañar de por qué terminamos usando eso, de por qué está ahí. Y está ahí porque, bueno, el editor de texto te la tira como default.
Y bueno, escribimos, pero alguien se puso a pensar de por qué está L'Arial ahí y cuál es su pasado. eh, bueno, un poco por ese lado va como desnormalizar esas cosas que damos por sentadas que son así y no son así. Pero nada, es como estoy en un torbellino así como raro que no sé para dónde ir o qué hacer, pero como te decía, como al principio un poco me dejo llevar por las cosas que van aconteciendo o van surgiendo, o un libro que me voy encontrando, o una charla que escuché, que no es que la fui a buscar específicamente, digamos, me voy encontrando con esas cosas y no es que le quiera poner misticismo, pero bueno, por algo me la encontré, por algo me la crucé, por algo dentro de todas las posibilidades de mi recorrido me encontré en una muestra de Campbell que después me habilitó un flyer que decía de un curso de objetos móviles y terminé acá, porque fue así, no es que yo estaba buscando eso. Entonces, así estoy ahora, como navegando a ver qué surge. Bueno, muchos éxitos en ese camino de navegación. Muchas gracias por este espacio. No, gracias a vos por darme también el lugar. Y bueno, acá disponible para cualquier consulta, ampliar o lo que necesites. Ya sabes dónde encontrarme. Buenísimo, muchas gracias, Laura. Así que bueno, nada, estamos en contacto. Dale, gracias, Mel. Dale, Buena un semana. abrazo. Chao. Dale, igualmente. Chau, chau.